Muy bien, escuchábamos de Paco Ibáñez interpretando un texto del gran poeta cubano Nicolás Guillén, Soldadito Boliviano, haciendo referencia a la muerte de Ernesto Guevara de la Serna en Higueritas el 9 de octubre de 1967, asesinado por el gobierno boliviano con apoyo de la CIA. Ahora, esta columna, obviamente, vamos a hablar de Ernesto Guevara, pero vamos a hablar de Ernesto Guevara, Sario Juan Carlos, antes de ser el Che Guevara. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Para poder entender bien la infancia y la primera adolescencia y juventud de Ernesto Guevara, tenemos que tener en cuenta que todavía no es el Che, que él no sabe lo que va a pasar con él después. Los personajes históricos no tienen una bola de cristal con el cual pueden adivinar su futuro en el presente en el que están viviendo. Seguro. Y esto tenemos que tomar en cuenta, porque tradicionalmente nosotros partimos de las consecuencias e intentamos reconstruir los orígenes para llegar a esas consecuencias, en forma lineal y continua. Y esto nos hace perder perspectiva de que los tipos tenían una incertidumbre total. Seguro. Total. Sí. No tenía idea de que iba a ser un símbolo importantísimo obviamente de esta revolución latinoamericana. Obviamente. Y esto es importante, la incertidumbre que tenían, que en los momentos históricos tenían estos personajes. Nosotros hoy conocemos lo que pasó, conocemos el final de la película. Seguro. Pero ellos no tenían ni idea de que iban a hacer una película ni nada. Digamos, cómo las realidades de cada ciudad y de cada espacio, y la realidad política, ¿no?, económica de cada espacio, después va haciendo que las personas nos vayamos preparando para otras cosas, no para lo que por ahí está marcado, claro, cada uno. Exacto. Lo que tenemos que ver es cómo, justamente, entonces tenemos que intentar comprender a Ernesto Guevara en ese entonces, que todavía no era el Che. Muy bien. ¿Cuándo empieza esta historia? Bueno, Ernesto Guevara nace el 14 de junio de 1928, accidentalmente en Rosario. Accidentalmente. Los papás, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, eran hijos de la aristocracia, oligarquía de Buenos Aires, pero bastante bohemios, bastante errantes, muy culturosos, muy leídos. Y vamos a ver cómo toda la familia Guevara va a marchar al compás de los negocios que emprende el papá, Ernesto Guevara Lynch. Ernesto Guevara Lynch tiene una historia muy interesante, una anécdota muy interesante, que es la que cuando lo expulsan del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo expulsan del Colegio Nacional de Buenos Aires porque le han atrompado a un alumno. Un alumno que se había quejado porque Ernesto Guevara Lynch no lo dejaba estudiar con el maestro. Entonces, para contestarle, Guevara Lynch le pega. A ese alumno que le pega a Jorge Luis Borges. O sea que el padre de Ernesto de Che lo corren por pegarle una trompada a Borges porque se queja que no lo dejaba estudiar. El papá de Che era un estudiante de arquitectura que abandona los estudios para dedicarse a los negocios. Y empieza a aprender negocios, muchos abre. Y ninguno le va bien. Tiene mala fortuna o mala visión, y planta hierba en Misiones y se le roban la cosecha, abre un astillero y se funde. O sea, la familia va a estar siempre al compás de las malas inversiones del papá. La mamá, Celia de la Serna, que según el padre de Che era la joya más preciada de todo Buenos Aires, y un golpe de fortuna para él. No quiero decir un braguetazo ni mucho menos, pero sí un golpe de fortuna según las palabras del propio Guevara Lynch. Era la avanzada feminista en Buenos Aires. Osaba cortarse el pelo corto, fumar en público y cruzar las piernas en público. En un Buenos Aires de 1930, 1920, esto era una avanzada feminista bastante importante. Y le encantaba nadar, le fascinaba nadar en los ríos y no tenía sentido de peligro la madre como estaba en el agua. Bueno. Y esto de la casualidad de que ha nacido en Rosario. Es accidental. Los padres estaban haciendo un viaje de negocios por el Paraná. Ajá. Y aprovechándose de un viaje de negocios y aventura, querían ir desde Misiones hasta Buenos Aires, digámoslo así. Y aprovechar para que además el primer hijo de ellos, el más grande, nazca en Buenos Aires. Ajá. El tema es que se adelanta de parto a la mujer y nace accidentalmente en Rosario. Okay. Ahora sí. Apenas nace Ernestito, vamos a llamarlo Ernestito en esta primera parte para no usar el coso de Che, vamos a hablar Ernestito, tiene una fuerte neumonía que casi lo mata. Y
y años después, cuando tenía 3 años, se estaba bañando en el río en brazos de la madre, y con agua fría, y sale y le da una profunda tos, y persistente tos. Y lo llevan al hospital y todos los médicos diagnostican asma. Porque un asma muy agudo, en el cual todos los médicos además coinciden en decir que es el caso más grave que ellos han atendido en niños. Y el asma lo va a acompañar toda la vida. Ataques frecuentes de asmas que van a incidir brutalmente en la vida del joven Ernestito, que no va a poder ir a la escuela de forma regular por los ataques de asma, que va a tener que estudiar en la casa y a dar exámenes después. Escasas temporadas seguidas va a poder ir a la escuela. Y acá va a desarrollar un gran sentido de lectura. Va a leer vorazmente y a muy corta edad. La familia, además de los negocios del padre, va a ser nómade por la enfermedad del propio Ernesto, que los médicos le van a recomendar un clima más seco. Entonces ellos primero están un tiempito en Buenos Aires, después se mueven a Misiones, después se mueven a Córdoba. Y en Córdoba le dicen que lo mejor para el niño es el clima seco, entonces se van a la montaña de Altagracia. El Che va a estar, Che ya dije, ¿viste? Yo por más que hice una aclaración de que no tenemos que confundir, ya se me cuela a mí mismo. Ernestito va a ir de los 6 años hasta los 7 años en Altagracia, Córdoba, en forma continuada. Va a ser el hogar que va a estar más tiempo. Justamente porque el clima seco, la montaña le hacía bien para su enfermedad. Pero es brutal. Los padres dicen, apelábamos a cualquier cosa. Ya no sabíamos qué hacer. El asma lo tenía a muy mal traer. Fuimos a médicos 1000, pero también caímos en curanderos, en todo lo que aquel que daba un consejo, nosotros se lo hacíamos. Por ejemplo, uno una vuelta dijo que era muy bueno que duerma con gatos. Le compramos un gato, durmió con el gato, al otro día el gato estaba muerto porque Ernestito se había dado vuelta y lo había aplastado en la cama. Y el asma siguió igual, ¿no? También tomó cualquier cantidad de brebajes, tés, infusiones de cualquier tipo, no había con qué darle, limpiábamos la habitación, decíamos todo para que el asma se le cure. Igualmente no, era imposible. Una enfermedad, dice, maldita, que nos limitaba mucho nuestra capacidad de movimiento y que al niño lo aquejaba salvajemente, dicen los padres. Es más, el papá dice que la primera palabra que dijo Ernestito fue inyección. Antes, si papá o mamá ya decía inyección, porque era el único que lo calmaba. Ahora, esta enfermedad va a hacer que el niño tenga muchas temporadas en la cama, y al estar muchas temporadas en la cama va a desarrollar un gran sentido de lectura. A los 12 años, Ernestito va a tener la formación intelectual de un niño de 18 o 20. Va a haber leído a Neruda, va a haber leído a Cortázar, va a haber leído a Quiroga. Tiene una cultura un brutal. Chico prodigio. Sí. Él llevaba una nota en la cual detallaba todos los libros que había leído. Cuando llegó a Verne, leyó 25 libros de Julio Verne. O sea, y leía en cualquier momento. Leía antes de un partido de rugby, leía esperando colectivo, estaba siempre leyendo. Esto es lo que le genera más placer en el mundo, es leer. Y lee todo con una vorágine brutal. Aprende francés, la madre le enseña francés porque quiere leer a Baudelaire en su lengua original, que es el francés. Y junto a esta fascinación por la lectura, que es algo que lo va a acompañar siempre, va a tener también la fascinación por el rugby. Cuando conoce a los hermanos Granados, empieza a jugar en el cuadro Estudiantes al rugby, y cosa que espantaba al padre, porque para un asmático no era del todo aconsejable. No lo favorecía mucho. Entonces el padre había arreglado con un amigo que corriera al lado de la cancha con el inhalador. Entonces corría Ernestito, corría el amigo, le daba el inhalador, se daba una pipeta y seguía, ¿viste? Y le decían el chancho. El chancho primero porque jugaba fuerte, pero además porque no se bañaba nunca. Odiaba el agua. Y esto es otra característica del personaje que lo va a acompañar durante toda su vida. La falta de higiene. No le gustaba bañarse. Según él era porque desencadenaba el asma el agua. Pero después el agua fría. Pero se podía bañar con agua caliente. Igualmente no lo hacía. No tenía hábitos de higiene. No le gustaba bañarse. Y lo hacía lo menos posible, lo indispensable. Después vamos a ver cómo esto recurre y cómo lo va a poder entender a los cubanos, que se bañan 2 veces por día.
Los cubanos le van a decir che porque dice che todo el tiempo. Pero a él le va a llamar la atención. Y a él le va a llamar la atención que los tipos se bañan 2 veces por día. Es algo que en la cabeza de Guevara no podía entrar. No tenían problema de asma los cubanos. No, claro. Bueno, entonces ya tenemos un niño, adolescente. Leído, culto. Sí. En este momento, hacia el 37, él tenía 9, 10 años, llega a Córdoba una familia de españoles exiliados y con esta familia de españoles llega la Guerra Civil Española a la vida de Ernesto, que devora las noticias sobre la misma, las devora, se lee todo y toma causa fervientemente por los republicanos, por la República.